Llevamos en nuestro país más de 120 días de cuarentena con distintos estados de aislamiento, de distanciamiento y demás. Lo cierto es que nos sigue afectando muchísimo en lo psicológico, también en lo económico, pero nos vamos a ocupar ahora de hablar, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a nivel de la mente, de los sentimientos, del estado de ánimo? Hemos venido a hablar con la licenciada en psicología Vanina Chaine, que nos va a ampliar un poquito más el panorama, porque es complicado, ¿no? Todo esto que ha generado la pandemia. ¿Cómo estás, Vanina? Sí, hola Lore, buenos días. Es muy complicado y muy complejo, ¿sí? Yo siempre digo que estamos afectados por dos elementos a nivel psicológico que nos desorganizan. Uno tiene que ver con la pandemia en sí, con el virus, con el COVID, y otro con el distanciamiento, con la cuarentena, ¿sí? Estos dos factores nos afectan de distinta manera, nos afectan a todos los seres humanos, ¿sí? Todo el mundo estamos bajo lo mismo, pero nos va a afectar de distinta manera a cada una de las personas, teniendo en cuenta la subjetividad de cada uno. Una colega decía el otro día, hablaba de la caja de herramientas, ¿sí? Los recursos que tenemos cada uno de manera particular e individual para resolver estas situaciones. Con respecto al corona en sí, a la pandemia, hay dos temas fundamentales. Uno que tiene que ver con la muerte, ¿sí? La muerte en el aire, que en nuestra sociedad occidental la muerte siempre como que la tratamos de esconder un poquito, y ahora apareció, está en el aire, está al lado nuestro, nos rodea, y eso es como complicado para enfrentarlo desde lo psicológico. Y por otro lado está el tema de la incertidumbre, ¿sí? Los seres humanos, sobre todo acá en Argentina, tenemos una filosofía fundamentalmente eurocéntrica. Por más que vivamos en Argentina, no compartimos la filosofía más andina, donde naturaleza y humano están relacionados y correlacionados, sino que de acuerdo a la filosofía eurocéntrica, el hombre siempre imaginó o supuso que podía controlar la naturaleza, que podía controlar todo, ¿sí? Y esto le daba cierto lugar de omnipotencia. Frente a esto que nos está pasando, nos encontramos con que los seres humanos no podemos controlar todo, no podemos controlar nada, ¿no? Entonces, eso es una herida narcisista importante. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si mañana vamos a estar vivos, muertos, enfermos, sanos, qué vamos a poder hacer, qué no vamos a poder hacer. Entonces, todo eso genera muchas angustias y muchas ansiedades. Que repito, cada persona va a poder elaborar esto que le genera esta situación de distintas maneras de acuerdo a sus recursos internos, ¿sí? Con respecto a la cuarentena en sí, también se suman otros factores. La cuarentena nos implica un distanciamiento social, al menos desde lo presencial, ¿sí? Los seres humanos, el cuerpo físico es sobre lo que tenemos mayor control. El contacto corporal con el otro es el que nos permite identificarnos, nos permite un montón de cosas. De hecho, el ser humano es constituido como sujeto en su relación con el otro. Y esto de tener que estar distanciados, aislados, también nos afecta y también es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta para ver cómo lo resolvemos o cómo lo enfrentamos. También está la relación con la ley, ¿sí? Los seres humanos, bueno, siguiendo a Freud en el malestar de la cultura, tenemos leyes que nos organizan, que nos permiten vivir en sociedad. Entonces cada persona tiene una relación particular con la ley. Hay gente que la acepta de manera más fácil, hay gente que busca transgredirla, de acuerdo a su estructura psíquica. Y acá tenemos leyes, prohibiciones, limitaciones, ¿no? Que tienen que ver con la cuarentena, que son necesarias por el efecto de pandemia, pero que también es algo que nos afecta psicológicamente y que tenemos que ver cómo resolvemos, ¿sí? Todo esto cómo ha repercutido sobre todo en adolescentes y en niños, ¿no? Que les ha cambiado, a todos nos ha cambiado, pero ellos drásticamente, porque uno por ahí dice, bueno, acá todavía estamos bien, no hay casos, puedo salir un ratito a andar en bici, pero ya cómo afecta a la psiquis, que uno dice, sí, pero tengo determinado día para salir, determinado horario, esto sí, esto no, el alcohol en gel, el barbijo, son cosas que hacen ruido permanentemente en la cabeza y más en chiquitos y en adolescentes que lo que necesitan es ese contacto con sus pares. Bien. Desde este lugar, estando acá en San Rafael, nos afecta menos
pandemia que la cuarentena, ¿sí? Porque la muerte acá en la calle no la tenemos, ¿sí? Por lo general, la mayoría no tenemos familiares que hayan fallecido por el COVID o amigos cercanos, ¿sí? Por ahí sí tenemos familiares o amigos en otros lados, pero no acá. Entonces no es tanto lo que se vive el miedo al virus, sino esta relación con los límites, con el control, con esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y con el encierro. Con respecto a las edades evolutivas, lo primero a tener en cuenta es la subjetividad del ser humano. Cada ser humano es único. Entonces, está por un lado lo evolutivo, pero también está lo propio, la propia caja de herramientas de cada humano. Emiliano Galende, un psicoanalista reconocido, el otro día lo escuchaba y hablaba de inmunidad psicológica, que es lo que debemos de propiciar desde la salud mental, y que tiene que ver con las herramientas que tiene cada individuo para vérselas con la situación que tiene que abordar. Con respecto a las edades evolutivas, los niños, los más chiquitos, los preescolares, el ingreso al mundo lo hacen a través de los padres, ¿sí? Winnicott hablaba del objeto transicional y de los padres, de la madre como mediatizadora del mundo para el niño. Tiene que masticarle el mundo al niño. Entonces, de acuerdo a cómo puedan enfrentar los padres esta situación, es cómo los niños lo van a vivir, ¿sí? Entonces, es fundamental dosificar la información que se le da a los niños, darle información pero adaptada a su edad, dosificada, controlada. Por otro lado, el contacto con los amiguitos, el contacto social, como decíamos, es estructurante del ser humano. Hoy no se puede hacer el contacto presencial, si el único contacto que hay es el virtual, legalmente. El contacto virtual, bueno, tiene en contra esto de la frialdad, de la pantalla en el medio, de la no corporalidad, de lo no concreto, que también nos implica una falta de control, ¿sí? Sobre el cuerpo, sobre lo concreto tenemos más control. En lo virtual eso también se nos va, entonces no es lo ideal el contacto virtual. Pero bueno, antes que la falta de contacto total, mejor tener contacto virtual. Mira, ¿y cómo hurgamos en esa caja de herramientas? Porque el día a día es difícil con los trabajos, con la incertidumbre, con los horarios, con las tareas. Todas las casas, si bien es un mundo particular, pero en general son estas reglas, ¿no? ¿Cómo hurgamos en esas herramientas para que los chicos, los adolescentes lo sufran lo menos posible? En realidad no sé si la consigna sería que lo sufran lo menos posible. El sufrimiento es necesario en la vida, ¿sí? El tema es cómo lo abordamos y con eso tiene que ver las cajas de herramientas. Las cajas de herramientas son los recursos internos únicos que tiene cada individuo, sea en cualquier edad. Lo ideal es que nosotros tengamos conocimientos de nosotros mismos como para saber cómo podemos resolver cada una de las situaciones que se nos presentan. Si no tenemos ese conocimiento, bueno, también para eso están los espacios terapéuticos, ¿sí? Para conocernos y saber cómo ponerlas en práctica. En lo concreto, son pequeñas cosas que cada persona puede ir incorporando. Por ejemplo, yo no uso barbijo, ¿sí? Porque a mí el barbijo me he dado cuenta que me hace sentirme, lo veo como de una película surrealista, así, muy médico, muy... Entonces yo he optado por usar pañuelos con elastiquines y zafo. A vos te veo un barbijo súper decorado. A los niños le ponemos barbijos con dibujitos. Son por ahí pequeñas cosas que hacen aliviar el malestar, ¿sí? Con los niños fundamentalmente mediatizar al mundo, ¿sí? No alarmarlos, brindarles la información adecuada a su edad, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cuidado, pero no que lo vivan como una situación traumática y desbordante, hacerle entender que es algo que va a pasar, que en otros momentos pasó de manera similar, como la gripe española, como, ¿sí? Y fomentar lo positivo, que es lo que nos permite aprender, en este caso, aprender de la experiencia, disfrutar más en familia, hacer hincapié en lo que sí se puede más que en lo que no se puede. Con los adolescentes por ahí es como mucho más difícil, ¿sí? Porque los adolescentes necesitan de su grupo fundamentalmente. Por otro lado, con los adolescentes también se está dando esta situación muy complicada, que es la falta de rituales frente a los duelos, por ejemplo, de terminar la primaria o de terminar la secundaria, ¿no? Es necesario que puedan hacer estos rituales que hacían de alguna manera, si bien
por ahí eran excesivos en el último tiempo, esto de los buzos y del UPD, ¿sí? Es necesario que los hagan de alguna manera. Entonces, la idea es tratar de facilitarles, aunque sea desde lo virtual, tanto de las instituciones como de la familia, este ritual para poder elaborar este duelo, ¿sí? ¿Qué situaciones, no sé si llamarlos patología, pero o situaciones recurrentes han notado ustedes en la gente que les consulta? ¿Está más agresivo, está más hosco, está desganado, está más triste, más desmotivado? Mira, desde la psicología, o al menos desde una corriente muy importante de la psicología, intentamos no hablar de patologías, ¿sí? Sino de distintas respuestas emocionales de las personas de acuerdo a su subjetividad de la situación que estamos todos pasando, que aparecen a modo de síntomas, ¿sí? Y hay variadas, están las cuestiones más de desánimo, más de angustia, que tienen que ver frente a la situación de posible muerte o de muerte rondeando en el ambiente, que tiene que ver con la caída de los proyectos personales, ¿sí? Que el otro día era muy importante Galende, el doctor Emiliano Galende, que hablaba de la diferencia de cómo afecta esta situación en la gente de escasos recursos económicos y en las clases más medias y altas. Y decía que desde lo biológico, tiene que ver mucho el cuerpo que aloja el virus. Entonces, obviamente, una persona con desnutrición, con una mala situación económica, va a estar más expuesta. Pero desde lo psicológico es al contrario. Porque desde lo psicológico, la gente de bajos recursos está acostumbrada a las crisis, ¿sí? Entonces tiene como más inmunidad. Y además están más acostumbrados al contacto corporal, al contacto social, al vivir en comunidad, ¿sí? Al vínculo primario, al contacto más estrecho, a las cosas más concretas, sobre las que tienen más control. En cambio, los de clase media y alta, al vivir en esta sociedad capitalista, nos hemos ido agarrando de ideales más económicos, ¿sí? Con proyectos económicos. Y en este momento, fruto de la pandemia y de la cuarentena, la crisis económica ha hecho que se caigan los proyectos económicos que para muchas personas son proyectos de vida, ¿sí? O su principal proyecto de vida. Entonces genera esto también un malestar que tiene que ver o con síntomas de índole depresivo. Fíjate que digo síntomas de índole depresivo, no depresión, ¿sí? Pues depresión es una patología armada. Con síntomas más de índole depresivo que tienen que ver con el desgano, con la angustia, etcétera. Y por otro lado, con síntomas más maníacos que tienen que ver con la ansiedad, con la negación de la situación. ¿Viste la gente que vemos que niega la pandemia? ¿Algún consejo, algún tips que nos puedas dar para todo, como madre, como hermano, para ayudar al que tenemos al lado y para ayudarnos a nosotros mismos? Me parece que lo fundamental es tener en cuenta que los seres humanos tenemos defensas psíquicas que tienen que ver con lo cognitivo y con lo emocional, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar esas dos áreas. Desde lo cognitivo, desde lo que tiene que ver con el entendimiento, el tip sería conocer la situación, pero controlar la información que nos llega, ¿sí? No tomar todo lo que nos llega, poder hacer análisis críticos propios, ¿sí? Poder medir qué escuchamos y qué no, porque por ahí hay posturas muy fatalistas, hay informaciones muy fatalistas, ¿sí? Entonces poder mediar. Y desde lo emocional, como decíamos, tratar de conectarnos con nuestras emociones, de ver qué nos está generando a mí, persona particular, con mi historia, esta situación, para poder pensar cómo yo puedo afrontar esto, ¿sí? Y favorecer los vínculos sociales dentro de lo que se pueda, desde lo virtual y con la familia conviviente, ¿sí? Aprovechar como para por ahí poner en práctica acciones, actitudes, momentos que en otra situación no podíamos, ¿sí? Si me tengo que quedar todo el día en mi casa y antes salía a laburar todo el día, bueno, ahora que estoy en mi casa, disfrutar de mi casa, aunque sean pequeños momentos. Y también no alarmarnos, saber que somos seres humanos, cambiantes, fallados, porque si no seríamos dioses, ¿sí? Entonces que todos vamos a tener
momentos donde vamos a pilotear mejor la situación y momentos en los que no. Y que no todas las personas las vamos a pilotear de la misma manera. Entonces, viste, por ahí están esos cartelitos en Facebook, si no te llama en este momento, si no está con vos, no sirve, no le hagas más caso. No, todas las personas somos distintas. No sabemos cómo le afecta al otro. Lo que sabemos es que esto nos afecta a todos, a todas las clases sociales, a todos los géneros, a todas las profesiones, pero no sabemos cómo le afecta a cada uno. Entonces también tratar de tener una mirada empática para poder apoyarnos en los otros y recibir el apoyo de los otros, pero de acuerdo a las posibilidades que tienen los otros y que tenemos nosotros de apoyarnos.